Más de 450 jóvenes con discapacidad están buscando empleo en las islas. Actualmente se contabilizan en España casi 9.000 jóvenes con discapacidad menores de 25 años inscritos como demandantes de empleo. El hecho de que haya menos participación de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral no solo se debe a las dificultades derivadas de su condición, sino que tienen mucho peso las barreras psicológicas como la sobreprotección familiar, temor, inseguridades, así como la discriminación por parte de la sociedad y las empresas. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Juan Carlos Hernández Sosa, que es presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Canarias, de CONSENFE. Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Unas cifras que acabamos de escuchar de jóvenes desempleados con discapacidad que buscan un puesto de trabajo. ¿Preocupan estas cifras? Bueno, la verdad que sí preocupa porque estamos hablando de personas jóvenes que tienen que integrarse en el mercado laboral. Siempre hemos hablado que la mejor forma para integrar a una persona que tiene una discapacidad a nivel social, normalizarse en la vida cotidiana, es el empleo. Por eso siempre nos preocupa muchísimo la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes. Afortunadamente, y de las estadísticas, hemos revisado la del último mes y en jóvenes que son menores de 25 años, pues hemos visto que esa cifra de 400 y pico ha descendido a aproximadamente 320 personas en Canarias, de esa juventud que se ha ido incorporando progresivamente a lo que es un empleo, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Pues mira, muchas veces las dificultades que tienen los más jóvenes, cuando hablamos jóvenes puede ser incluso en personas con discapacidad menores de 30 años, es sobre todo por los aspectos en su etapa escolar, ¿no? En la escolarización, la inclusión escolar. Muchas de las personas con discapacidad jóvenes han manifestado porque muchas veces en sus centros escolares han tenido pues de acoso escolar o la falta incluso de ayuda. Puede ser intérprete de signo para personas, lenguaje de signo para personas sordas, ayudas de auxiliares para personas con grandes discapacidades, niños o niñas con grandes discapacidades, que eso le ha afectado muchísimo a lo que es la incorporación en lo que son los colegios, en los centros escolares. Las dificultades cuando ya pasan a otros centros ya, como puede ser la formación profesional o las universidades también, que continúan esas dificultades y a veces pues mucho más porque ya necesitan un transporte, la falta de accesibilidad también en el transporte y en los medios, y muchos de estos aspectos han dificultado, por un lado, uno de los aspectos más importantes que es la educación, por un lado la educación, que es lo más importante, la parte básica, y luego la formación que puede ser profesional en este caso también. Esas de las cuestiones que dificultan por un lado. Y luego también podemos hablar pues, de los miedos que suelen tener a veces las familias también, el desconocimiento por parte de las familias que también pueden compatibilizar determinadas pensiones con el trabajo, que son totalmente compatibles, o la sobreprotección que tienen los padres sobre sus hijos o hijas también, porque tendríamos que hablar también de los jóvenes, pero las mujeres también sufren esas pequeñas dificultades en este campo. Entonces muchas veces la sobreprotección familiar dificulta más. Y hablaríamos de una tercera fase que es el desconocimiento, muchas veces por parte de las empresas, de todas aquellas capacidades que tienen las personas, los jóvenes en general, pero sobre todo las personas con discapacidades y quitarles esos miedos a la hora de poder contratar a una persona con discapacidad, ¿no? Sin embargo, existen incentivos, bonificaciones para la empresa en cuanto a la contratación de este tipo de personas con discapacidad. ¿Esos cupos se respetan? Sí, por un lado estaríamos hablando del empleo ordinario, tanto cualquier empresa, pequeña empresa o una gran empresa o una persona autónoma que contrate a cualquier persona con discapacidad, ya sea joven o ya más mayor, pues tiene una serie de bonificaciones importantes, tanto a la bonificación de los seguros sociales como lo que sería incluso subvenciones para inversión en el puesto de trabajo, adaptación del puesto de trabajo también, que eso es algo importante, adaptar los puestos de trabajo, o sea que se cuenta con esas ayudas también y que facilitan mucho la inserción laboral. Luego tenemos otro aspecto que creo que en Canarias sí que somos ejemplares y es una muy buena práctica entre las administraciones, porque es lo que hemos demandado siempre desde el sector de las personas con discapacidad, del movimiento social, que haya una transversalidad, una coordinación entre administraciones, y Canarias es un buen ejemplo donde, por un lado, la Inspección de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo hace un trabajo conjunto
para que aquellas empresas de más de 50 trabajadores en Canarias pues cumplan el requisito de que el 2% de su plantilla estén ocupados por personas con discapacidad. Y ahí hay un excelente trabajo, porque además son dos administraciones diferentes, una autonómica, otra estatal, y se coordinan perfectamente, y de ahí que ha sido premiada en varias ocasiones este trabajo que se hace en Canarias y sobre todo apoyado por el sector social de las personas con discapacidad, para que las grandes empresas contraten. Y sobre todo, si no es así, contratar directamente, que puedan contratar servicios a centros especiales de empleo, que son empresas que están constituidas por como mínimo un 70% de personas con discapacidad, que hay que decir que, por ejemplo, el pasado año, en el 2017, el 68% de los contratos que se realizaron en personas con discapacidad fue en el empleo protegido, en centros especiales de empleo, con respecto aproximadamente a un 33% que fue en la empresa ordinaria, donde las personas encontraron el puesto de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante, señor Hernández Sosa, que existan estos cupos para la contratación de personas con discapacidad? Porque si no estaríamos hablando de otras cifras. Las empresas no se atreverían a contratar a personas con discapacidad, teniendo en cuenta que cada vez hay más jóvenes que se intentan formar. Incluso vemos que por lo menos cuenta con algún porcentaje todavía muy escaso que cuenta con estudios universitarios. Sí, era un poco por ese retraso que llevamos en la incorporación de las personas con discapacidad y grandes discapacidades sobre todo, porque también tenemos que mirar que hay un sector importante de personas con discapacidad, con grandes discapacidades, que son los que mayor dificultades tienen. Podemos hablar de personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental también, que muchas veces son los que en centros escolares o normalizados han sufrido situaciones incluso de acoso, que eso les dificulta el acceso al empleo o a continuar formándose o tener mejores expectativas, y sobre todo aquellos grandes jóvenes, chicos o chicas jóvenes con grandes discapacidades que necesitan luego en los estudios universidades también auxiliares o profesores de apoyo para continuar con esa formación. Hay un estudio, por ejemplo, si lo llevamos por ejemplo a jóvenes que utilizan silla de ruedas, con discapacidad física, en Estados Unidos, que el 18% de la población con discapacidad en silla de ruedas solamente está ocupada, pero si vemos esa población que está en silla de ruedas y realizan, por ejemplo, deporte, actividad física, que están integrados, que eso es importante, una herramienta importante, las actividades extraescolares, las actividades deportivas, pasamos de ese porcentaje a un 58% de personas que encuentran trabajo y están trabajando, ¿no? Por eso creo que creemos que el empleo debe de llevar asociado, o la educación y la formación, muchas cuestiones paralelas de trabajo, sobre todo en la juventud, como es por ejemplo el deporte, ¿no? En este caso, las personas con discapacidad, los jóvenes, los chicos y las chicas necesitan también actividad física, necesitan acceder pues a material específico adaptado para poder desempeñar actividad deportiva con otros compañeros similar, y que los colegios comiencen con esas actividades extraescolares mucho más amplias y que sean accesibles para todos también, ¿no? Bueno, luego está la incomprensión social de gente que piensa que si ya reciben una paga, un subsidio, porque buscan un puesto de trabajo, pero ahí tiene mucho que ver lo que le influye tener un puesto de trabajo a estos chicos y chicas para sentirse útil y reforzar su autoestima. Sí, así es. Creo que un avance importantísimo que se ha dado tanto a nivel estatal como canario es el poder, que eso fue una demanda del sector de las personas con discapacidad en torno al SERMI, el que las personas puedan compatibilizar, si en el caso de que tenga una pensión, ya sea de invalidez o por nacimiento, por accidente por nacimiento, que pueda compatibilizar su trabajo con esa pensión, ¿no? Según unos criterios y unas tablas, y eso ayuda muchísimo pues para que las personas, los jóvenes, se incorporen al mercado laboral, sus padres sobre todo, que son los que a veces las familias temen, pues bueno, ¿qué va a pasar en un futuro con mis hijos, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros que somos los padres no vamos a estar, pues esos miedos se les quitan pues cuando la persona ve que puede compatibilizar esa pensión, puede acceder al mercado laboral, tiene una actividad, tiene unos compromisos, unos horarios, unas relaciones, y eso siempre va a mejorar, ¿no? Entonces, para quitar ese pequeño muro que existía, pues afortunadamente se ha podido compatibilizar ese tipo de ayudas que reciben también por derechos que tienen que tener las personas con discapacidad, y ha ayudado muchísimo a la incorporación del mercado laboral, ¿no? Bueno, ¿y qué papel juegan las entidades del sector, como en este caso CONSENFE, señor Hernández Sosa, en la inserción laboral de estas personas con discapacidad?
Pues mira, el sector de las personas con discapacidad o el movimiento social de las personas con discapacidad pues es importantísimo, ¿no? De hecho, podríamos hablar de lo que es la integración en el mercado laboral de las grandes empresas. En el año 2000 fue el SERMI, digamos la patronal, por decirlo de alguna manera, el sector de la discapacidad junto al gobierno estatal, quien puso en marcha estas medidas alternativas y, por ejemplo, en Canarias, en el año 2000, de tener en torno a 12 o 13 centros especiales de empleo, hemos pasado en la actualidad a tener cerca de 63 centros especiales de empleo para personas con discapacidad. Eso ha sido un avance importante. Luego, muchas entidades a nivel regional en todas las islas suelen tener centros especiales de empleo, agencias de colocación, que son centros específicos de colaboración, son gratuitos, donde se asesora a los empresarios sobre las bonificaciones, quitarle esos pequeños tabús, esas dudas que tienen a la hora de contratar a personas con discapacidad y también pues derivar a las personas con discapacidad que acudan a nuestras bolsas de empleo. En el caso de COSENFE Las Palmas, por ejemplo, este año, de los 7 meses prácticamente que llevamos de año, hemos integrado a 57 personas en empleo ordinario y de esas 57 personas, 13 jóvenes se han integrado también y a su vez 7 ha sido su primer puesto de trabajo. Con lo cual, ejemplos como el de COSENFE Las Palmas, que realizan muchas otras organizaciones a nivel de toda Canarias, que son centros especializados y específicos y gratuitos tanto para las empresas como para las propias personas con discapacidad, facilitan mucho la integración y la normalización de las personas con discapacidad, en colaboración, por supuesto, con el Servicio Público de Empleo Canario también, claro que está. Enhorabuena, sin duda alguna, por la labor que desempeña Juan Carlos Hernández Sosa, presidente de CONSENFE, de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica aquí en Canarias. Gracias por habernos atendido en Buenos Días, Canarias. Gracias a ustedes y buenos días, y a la Televisión Canaria. Gracias.